Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con la venia de todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro conferencista del día de hoy, al maestro Valfre Marcelo Morales Martínez, quien nos va a disertar la conferencia Comentarios a la iniciativa de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No sin antes mandarles un afectuoso saludo a todos nuestros seguidores de Facebook Live, de YouTube y por supuesto a los que asisten el día de hoy a esta magna conferencia en nuestra plataforma Zoom del Congreso Nacional de la Abogacía. Nos hacen el favor de acompañarnos en este panel, distinguidas personalidades, connotados abogados del medio y especialistas en su tema. Está con nosotros el señor licenciado Jorge Eduardo Madrazo de la Garza, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Está también el señor licenciado Oscar Humberto Morales Martínez, a quien también le damos una muy cordial bienvenida. Bienvenidos. Gracias por la invitación. Al contrario. Se encuentra entre nosotros el señor secretario general, el doctor Iván Hurtado, quien es el responsable del manejo de esta plataforma Zoom y de las redes sociales. Buenas tardes. Señor secretario general. Está también el doctor Juan Solorio Cardiel, quien es el presidente de la Comisión de Derecho del Trabajo de este Congreso Nacional de la Abogacía. Para dar comienzo a nuestro evento, querido Juan, como siempre es un gusto saludarte. Para dar comienzo a este evento, cedemos el uso de la palabra al señor secretario general para que nos haga favor de leer la semblanza curricular de nuestro invitado de hoy, que dicho sea de paso, es el presidente del capítulo guerrero de este Congreso Nacional de la Abogacía. Adelante, señor secretario. Con su venia, señor presidente Roberto Vidal. Buenas tardes, integrantes de este honorable panel y a todo el público. El doctor Valfre Marcelo Morales Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad La Salle. Obtuvo el grado de maestro en Derecho con especialización en juicios orales en materia penal y civil en 2018 por la Western University de San Diego, California. Es especialista en juicios orales en materia civil, mercantil y familiar por la Universidad UC Semper. Cuenta con maestría y doctorado en Derecho, ambos por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de perito en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía en la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses. Cuenta con maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Humanitas. Especialista en Derecho Penal, en Derecho Mercantil y en Derecho Civil por la Universidad Panamericana. Obtuvo un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Es caballero de honor otorgado por el Comité Internacional de Derechos Humanos del Ecuador desde julio de este año. Recibió el Premio Nacional de Liderazgo por la Universidad Americana del Estado de Guerrero. Es doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano, obteniendo la presea iberoamericana de jurisprudencia por el Claustro Doctoral Iberoamericano. También es doctor honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2019 obtuvo la certificación y registro como mediador privado número 607 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es socio fundador de BM Consultores Legales desde 2011. Actualmente es presidente de la Comisión de Protección y Defensa de los Derechos Humanos de Grupos Vulnerables del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa y profesor en el Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México en la materia de juicios orales en materia civil, mercantil y familiar. Profesor de la Universidad Humanitas, Ciudad de México, en la cátedra en maestría de Derecho Procesal, concursos mercantiles y cátedra en licenciatura en Derecho de Amparo, Derecho Procesal
Derecho Mercantil, Derecho Civil, Juicios Orales en Materia Civil y Mercantil. Miembro del Consejo Académico de Maestría y Licenciatura de la Universidad Humanitas y director del Seminario del Área de Titulación de Maestría. Profesor de la University West Hill, México, de la cátedra en las materias de contratos civiles, títulos y operaciones de crédito, amparo, procesal civil y mercantil. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Rogamos al doctor Valfre Marcelo Morales Martínez haga uso de la palabra para su exposición. Por favor. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Primeramente, quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes y muy en especial al doctor Roberto Vidal por permitirme estar el día de hoy con ustedes, así como al secretario general, doctor Iván Hurtado. Muchas gracias por la invitación y a todos los presentes en forma humilde y respetuosa. Les mando un fuerte abrazo desde aquí donde nos encontramos, sobre todo esperando que todos se encuentren muy bien. Pues vamos a dar inicio a esta pequeña charla que ha dado motivo a muchos avenimientos en diversos colegios de abogados, diversas asociaciones y sobre todo con los mediadores públicos y privados de la República Mexicana. Como se mencionó, soy mediador privado número 607 de la Ciudad de México. Y como buen mediador, me he dedicado todo este tiempo a escuchar y observar activamente. Como consecuencia, traté de escuchar en muchos foros lo que se hablaba de esta iniciativa. Esta iniciativa que se propuso el día 20 de julio del 2020 por los senadores Julio Menchaca Salazar, Ricardo Monreal Ávila y Rubén Rocha Moya, quienes son de la fracción de Morena. Quiero aclarar que antes de esta iniciativa, ya anteriormente había habido otra iniciativa en el Congreso en el año 2017, pero se retomó el tema que ahorita lo vamos a comentar. El día 20 de julio de 2020 se propuso esta nueva iniciativa. Y quisiera empezar esta pequeña plática diciendo lo siguiente. Para que exista paz en un Estado libre y democrático, debe de haber justicia. Primeramente, quiero señalarles que en esta exposición de motivos de la iniciativa de ley alternativa de medio de solución de controversias, en su exposición de motivos se estableció precisamente por la política pública que trae nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2094, donde impulsa, como ya ustedes conocen, la cultura de paz, y donde se ha establecido que al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Eso aunado a la pandemia que hemos estado viviendo y que creo que todos hemos aprendido de todo esto que ha estado pasando en estos meses, desde el mes de marzo a la fecha, en donde efectivamente en esta exposición de motivos mencionan que precisamente derivado del COVID y para efecto de el retraso que existe en los procedimientos, se pretende dar un cambio con esta iniciativa. Pero antes de entrar a eso, como les había mencionado, ya había anteriormente una iniciativa de esto, que fue en el 2017. No es la única. Esto dando cumplimiento al artículo 73, fracción 29A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pero antes que nada, quiero reflexionar sobre ciertos puntos que escuché yo en los foros que humildemente tuve la oportunidad de asistir, escuchar, reflexionar sobre lo que manifestaron muchos compañeros, abogados, mediadores, público en general, donde establecían que existía una división de poderes en la iniciativa de esta ley, que era inconstitucional, que estaba mal redactada, que había falta de técnica legislativa y muchas cuestiones que estuve yo analizando. Dentro de ello, de los foros, recuerdo, se hablaba, no, es que va a haber división de poderes, se va a violar el artículo 49 constitucional, se le está dando facultades más a la Secretaría de Gobernación, van a violar el principio de supremacía establecido en el artículo 133 constitucional. Oye, pero le van a dar más facultades al Poder Ejecutivo, va a tener más facultades. En muchos foros, no, pues no se le deben dar, se va a violar el artículo 89 constitucional. Otros establecieron, se le van a restar facultades al Poder Judicial, a los tribunales, se están violando los artículos 94 y 104 constitucionales. Reflexionando, compañeros, pregunto yo, ¿quién construye para destruir? Creo yo, insisto y vuelvo a repetir, que nadie construye para destruir. Si bien es cierto que esta ley o esta iniciativa de ley no es perfecta, si bien es cierto que adolece de muchas omisiones, incongruencias, faltas de redacción, temas que se tienen que valorar, análisis de lo que ha pasado en la mediación, no nada más en la Ciudad de México, sino en toda la República Mexicana. Y ahorita voy a hacer un pequeño análisis del por qué. Pero regresando al punto, creo yo que si bien es cierto, se le va a otorgar facultades a la Secretaría de Gobernación, como lo establece en su artículo 8 de esta iniciativa, que hago un paréntesis, esta iniciativa que estoy mencionando, que es del 20 de julio de este año, como mencionaba, cuenta con 70 artículos y 10 artículos transitorios. Está dividido en 5 títulos, aclarando nada más. Regresando al punto, en su artículo 8 de esta iniciativa, si bien es cierto que se establece le dan facultades a la Secretaría de Gobernación para que por medio de su unidad jurídica establezca los mecanismos alternativos de esta ley, también, si bien es cierto, aquí también se ha armado una gran controversia, insisto, gran controversia, ¿por qué? Porque muchos están diciendo, oye, pero también la Secretaría de Gobernación, aparte de que va a regir todo el tema de la mediación, pues también es quien va a autorizar a quién nos va a certificar, a los mediadores. Yo quiero que reflexionemos ciertos puntos. Si bien es cierto que en la Ciudad de México se ha avanzado demasiado en el tema de la mediación, también es cierto que con esta nueva ley, muchos estados de la República Mexicana se van a ver beneficiados, porque no existe ley que regule los medios alternativos de solución, de mecanismos alternativos de solución de controversia. Entonces, a esos estados como Querétaro, como Guerrero, como Morelos,
les beneficia. Si bien es cierto que en el año 2008, regreso en 2008, el artículo 17 constitucional tuvo varias reformas, o ha tenido varias reformas, y donde le dio precisamente a los mecanismos alternativos de solución en controversia el ser un derecho humano que ahora se eleva a rango constitucional. Es importante también resaltar, para que nos ubiquemos en el tema, que aquí, en esta iniciativa, únicamente estamos hablando de materia civil, materia mercantil, materia familiar, materia administrativa y otros puntos que establece esta iniciativa, como son en materia social, en materia educativa, en materia indígena y en materia comunitaria. Pero más adelante me voy a referir a eso. Pero si bien es cierto que se publicó la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución en Controversia en materia penal el 29 de diciembre de 2014, esa ley nada tiene que ver con lo que estamos hoy platicando. En esa sí efectivamente se reconoce la mediación, la conciliación, el arbitraje y la justicia restaurativa. Ojo, no estamos tocándolo aquí, pero también hay que recordar que en materia laboral, en razón de que existió una reforma constitucional a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha sido una gran reforma, una reforma integral, pues tampoco se toca en esta iniciativa. Esta iniciativa es para dar cumplimiento, como ya lo había mencionado, al artículo 73, fracción 29A de la Constitución, donde el Congreso de la Unión, para expedir la ley general que establezca los principios y bases en mecanismos alternativos de solución de controversias, con excepción a las materias que he mencionado, tanto penal como laboral. Antes que nada, y establecer cuestiones más a fondo, quisiera hacerles ver que muchos tratadistas, muchos gente experta en la mediación, experta en los temas de derecho, mencionan que no se debe de llamar Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Establecen que debe de llamarse Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, porque se recoge la teoría del conflicto en la exposición de motivos y en la redacción de la propia iniciativa. Yo se los dejo a reflexión. Podemos llamarle Ley General de Mecanismos Alternativas de Solución de Conflictos o Ley Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. No me gustaría inclinarme por ninguna de las dos, pero creo que en principio vamos avanzando al tener ya una iniciativa. Segundo punto. Algo que me tocó ver mucho también en los foros, el tema de la fe pública. La fe pública, si bien es cierto que nosotros los mediadores en la Ciudad de México contamos con fe pública, muchos mediadores de la República Mexicana no aparece esta figura de la fe pública. Muchos compañeros mediadoras dicen, bueno, no se requiere la fe pública. Nosotros, los mediadores de la Ciudad de México, decimos, claro que se requiere de fe pública, que los mediadores es un avance. Y ese avance yo creo que ha sido muy importante. ¿Por qué? La iniciativa habla de 3 tipos de facilitadores, que fue criticado en su momento porque en su artículo de la iniciativa, artículo 8, habla de que la Secretaría de Gobernación va a otorgar a ser facilitadores certificados
y facilitadores certificados autorizados. Y fui criticado porque en varios foros manifesté y externé que sí iba a haber facilitadores de primera, facilitadores de segunda y facilitadores de tercera. ¿Por qué lo expreso así? Porque así lo establece la iniciativa. Habla de facilitadores, facilitadores certificados y facilitadores certificados autorizados. Y aquí viene algo bien importante, algo que se ha estado en el debate. Oye, pero estos facilitadores, todos pueden, al momento de celebrar ese convenio, dictaminar que es cosa juzgada. No. Solamente el que está autorizado, certificado por la Secretaría de Gobernación o por los institutos o por las universidades en su momento, que ella emite, que ahorita será otro análisis. Pero aquí algo muy reflexivo. La cosa juzgada. Actualmente la cosa juzgada es la celebración del convenio, la voluntariedad de las partes. Una vez que se establece la voluntariedad de las partes, el registro de ese convenio ante el Centro de Justicia Alternativa. Y una vez que se da ese registro ante el Centro de Justicia Alternativa, obtiene la categoría de cosa juzgada. Mi pregunta es, la cosa juzgada primeramente pues deviene de la ley, la cosa juzgada. Pero vamos a tener aquí un mayor problema, porque no está regulado en esto de la iniciativa que ese tipo de convenios que se van a celebrar sean documentos públicos. Entonces, al no ser documentos públicos, déjenme pensar en voz alta, si no lo celebra un facilitador como lo establece hoy la iniciativa, lo establece un facilitador o un facilitador certificado, lo establecen sin que estén autorizados. Primera pregunta, pues ahí tenemos un grave problema. Los que nos hemos dedicado durante todos estos años al tema de litigios y se han de pensar, ¿y la fecha cierta? Ah, caray, pues sí, la fecha cierta. Entonces, ¿dónde queda la fecha cierta del documento? Entonces, aquí se los dejo a reflexión esos puntos. A mayor abundamiento, con el tema de la fe pública. Dice el artículo 5 de esta iniciativa. Regreso al artículo 5 de la iniciativa. Que se podrá, el procedimiento se va a dar una vez que se integre, se presente la demanda y se integre la litis. Una vez que esté la litis, entonces se podrá llevar a cabo el tema, la conciliación o mediación. Que aquí hay otro gran problema en la iniciativa. Como ven, he estado hablando de facilitador, he estado hablando de mediador, he estado hablando en esta cuestión ahorita hasta de mediación y conciliador, perdón, pero aquí tenemos un gran problema, porque al conciliador, cuando lo define la iniciativa, lo define conforme a la ley de concursos mercantiles, no lo define propiamente para efectos mercantiles que se pretende conforme a esta nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Entonces, aquí tenemos un grave problema. Y yo así lo veo. En el glosario que maneja la iniciativa, debemos de incluir y debemos de establecer correctamente las definiciones de cada una de estas cuestiones. Sobre todo, ¿por qué? Porque la pregunta que hago, ¿es lo mismo facilitador que mediador? Facilitador lo ocupamos
para el efecto de la materia penal, para los temas en materia penal. Además, creo que no es lo mismo. Si bien es cierto que la ley o la iniciativa refiere en forma genérica al facilitador, porque tan es así, como decía, establece 3 tipos de facilitador: facilitador, facilitador certificado y facilitador certificado autorizado. Pero tenemos aún un mayor problema, y que ya lo decía y lo voy a establecer. Tenemos el problema de que, si bien es cierto, estos facilitadores van a ser certificados por quien indique la Secretaría de Gobernación, el problema es a quién va a darle esa autorización la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación va a facultar, como se hace en la Ciudad de México, a que siga certificando a sus mediadores por medio del Tribunal Superior de Justicia, que yo creo que debería ser lo correcto, o por medio de ciertas universidades representativas para efecto de certificar a sus mediadores. Ya hay muchas universidades, como nuestra máxima casa de estudios, que hoy por hoy goza de otorgar una maestría en materia de mediación. Pero hay que tener mucho cuidado a quién se le va a facultar, a quién se le va a otorgar ese poder para poder certificar mediadores. No hay que olvidar que existen en la República Mexicana más de 2,000 mediadores del tribunal, que pertenecen a los tribunales superiores de justicia. Aquí hay algo también bien importante. Como les decía, me preocupa que la iniciativa no habla de documentos públicos. Yo creo que se debe de establecer, es algo muy importante de esto, pero más importante, y creo que lo hemos estado viviendo en estos días, y que es parte de la iniciativa, como lo mencionaba yo al principio, y que lo recoge la iniciativa, que derivado del tema del COVID, a efecto de que no exista el problema del rezago en los tribunales, pueda funcionar esta Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Pero estamos viviendo un grave problema hoy por hoy, y que debe de recoger, y lo voy a mencionar. ¿Qué está pasando? Durante estos 5 meses, muchos de nosotros aquí en la Ciudad de México, como mediadores, sí, efectivamente, pudimos celebrar convenios por medios electrónicos. Muchos me dicen, oye, ¿se puede celebrar convenios por medios electrónicos? Sí, sí se puede, sí está regulado. Pero ¿qué pasa durante todo este tiempo? No nos podíamos inscribir, no nos podíamos registrar en el Centro de Justicia. Actualmente, que se abrió el 3 de agosto el Tribunal Superior de Justicia, estamos sacando cita a los mediadores. Yo creo que esto es materia de aprendizaje. Todo esto es materia de aprendizaje para esta iniciativa. ¿Qué podemos hacer? Establecer un registro de convenios electrónicos, que también que debe de establecer esta iniciativa, que no lo establece. Que también debería de establecer la forma de cómo, la metodología de cómo llevar a cabo, no es clara. Esta ley es omisa de cómo llevar a cabo todo el registro o todo el procedimiento de la mediación por medios electrónicos, tampoco es clara. Entonces, son cosas que yo considero que son de aprendizaje. Pero a mayor abundamiento, déjenme pensar de todas estas vivencias que he estado yo participando y viviendo como mediador. Ya que estamos entrando a también una ley general de mecanismos alternativos de resolución de controversias, ¿por qué no crear juzgados especializados en la ejecución de convenios? Creo que sería sensacional, sería fabuloso. El mundo está cambiando, México está cambiando, los mexicanos estamos cambiando. Eso
debe traer una justicia que no nada más sea de carácter de índole judicial. Creo que, como mencionaba, sobre todo la voluntariedad de las partes es lo más importante. Lo más importante para efecto de poder solucionar controversias o conflictos. Muchas veces podemos prever todo esto, pero déjenme regresar un poquito más, ya lo empezaba yo a comentar, pero creo que me perdí, respecto del artículo 5, donde establece esta iniciativa de que se va a establecer la litis, presentando la demanda y se forma la litis, y abren un plazo para que las partes, porque así habla la iniciativa, partes, yo ahí es donde me pongo a reflexionar. ¿Es correcto ocupar el término de partes en esta ley cuando lo que buscamos es mediar? No estamos ya en una controversia. Entonces, es algo que también lo dejo a reflexión, si ocupar la palabra partes o no ocuparla. Aquí es muy importante, sobre todo, creo yo, la difusión que se debe de hacer de la mediación o conciliación, así lo establece esta iniciativa, en toda la República Mexicana, para que conozca la gente. Muchas veces su servidor como mediador, soy guerrerense, he tenido la oportunidad de estar en mi estado platicando de esta figura de la mediación. Me dicen, existe, oye, que eso no lo hace un notario público. A ver, ¿y cómo está eso? Entonces, por eso yo creo que son cosas que van a traer beneficios a nivel nacional. Pero, regresando al punto, dándole publicidad a la mediación, antes de que se fije la litis, ¿no creen ustedes que podamos hacer una etapa dentro de esta iniciativa en forma anticipada antes de presentar la demanda e integrar la litis? Que las partes, como dice ahí, pero no las partes, los mediados, las personas, la gente, los negociadores, la gente que quiera solucionar su controversia, acuda. Creo que sería muy benéfico antes de integrar la litis, porque ¿qué pasa? Muchos de los que están aquí presentes que son abogados y muchas veces en los juicios ordinarios de materia civil, la conciliación siempre ha existido, siempre ha estado ahí. ¿Y qué ha pasado? No existe una persona realmente, vas al juzgado derivado a la carga de trabajo, de las cuestiones de trabajo, y no solucionamos nada. Realmente, de 10 asuntos, si acaso uno se concilia. Los demás, pero además, la persona que está de conciliadora, muchas veces ni tiene el tiempo de leer el expediente, no hace propuestas, no entabla comunicación. Pasamos a la otra etapa. Entonces, yo creo que aquí es donde la Secretaría de Gobernación, si así fuera, los poderes judiciales, ya sea federal o de los tribunales, tienen que meter mano en el sentido de tener gente especializada en el sentido de atender esta cuestión de la mediación y la conciliación. ¿Esto qué? Pues esto nos va a ahorrar cargas de trabajo, nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar muchas cuestiones que hoy por hoy estamos padeciendo. Si bien es cierto, si se hiciera eso, también hay que tomar en cuenta, como lo establece la iniciativa en su artículo 5, que habla de un plazo que se tiene de 30 días y una prórroga de 10 días en el supuesto. Yo creo que se les olvidó ahí una parte importante que hay que regular. El tema de la prescripción de las acciones y de las caducidades. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede prestar a cuestiones, los que han estado inmersos en el mundo del litigio, que ustedes saben lo que pasa con estos temas de la prescripción y de la caducidad. Y creo que ahí se les olvidó regular este tema de la prescripción y la caducidad. Pero también algo que establece este artículo 5 que a mí
en lo personal lo reviso y no me canso de darle vueltas al artículo, donde habla que si se llegara a la mediación posteriormente de la etapa, se tiene que ratificar ante el juez o ante el notario público. Se los dejo en forma reflexiva. Vamos a pagar honorarios a un mediador, conciliador, si fuera en forma privada. No estoy hablando de mediadores públicos. Y además vamos a ir con el notario público a pagar otros honorarios. Se los dejo a manera de reflexión. Aquí, en lo que yo he tenido la oportunidad de entablar conversaciones con gente en Estados Unidos, en España, que se dedican y conocen mucho del tema de la mediación, de lo cual yo en forma muy humilde y muy respetuosa voy iniciando este camino de la mediación. Pero todos me dicen, oye, qué padre es esa figura que tienen ustedes de la fe pública. Nos gustaría que aquí se tuviera. No digo que sea lo mejor. ¿Por qué? Porque hay muchos en contra que dicen, ¿para qué? ¿O por qué deben de tener fe pública los mediadores? Yo creo que ha sido un éxito en la Ciudad de México. Ha sido algo que el hecho de no contemplarlo en esta iniciativa, en mi humilde opinión, vamos en retroceso. Segundo, debemos de curar lo que yo ya había comentado, el tema de el facilitador certificado, facilitador autorizado. Creo yo Parece que perdimos el audio, doctor Valfre. Vamos a dar unos segundos de oportunidad, si no pasaremos a hacer algunos comentarios. Pero muy interesante, doctor Roberto Vidal. No sé a usted qué le ha parecido lo que hasta ahorita ha expuesto el doctor Valfre. Bueno, yo creo que vamos a reservar los comentarios para los especialistas que nos hacen favor de acompañarnos. En todo caso, he de subrayar una de las partes del objeto social de este Congreso es coadyuvar con el Estado mexicano en los procesos de certificación de las diversas especialidades de la abogacía en este país. Entonces, esto me da pauta para reflexionar la muy alta posibilidad de invitar a la doctora, a la señora secretaria de Gobernación, para que nos haga favor de acompañarnos en un foro que organicemos con especialistas como los hoy presentes, por supuesto, incluyendo a nuestro amigo Valfre, para llegar a una conclusión concreta sobre este tema tan importante y de ahí derivar una serie de acciones que se materialicen en pos del objeto de esta ley en caso de que se materialice. Dadas las circunstancias del tiempo, vamos a abrir la serie de comentarios y por esa razón, mi querido doctor, si no tienes inconveniente, vamos a cederle el uso de la palabra al señor licenciado Jorge Eduardo Madrazo de la Garza para que nos pueda hacer algunos comentarios sobre lo que aquí se ha versado. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. Muy interesante la exposición del doctor Valfre Morales. Yo coincido plenamente con él, principalmente en que la fe pública ha sido un gran avance que ha tenido la mediación en la Ciudad de México, que sería una tristeza ir en retroceso y perder esa fe pública. En adición a esto, yo creo que la justicia alternativa es para, entre muchas cosas, para evitar o solucionar conflictos de una manera colaborativa entre los mediados. Y
y quitar de tanta carga de trabajo a los órganos jurisdiccionales, que yo creo que no pueden con tanto trabajo. Y en esta ley que pienso que es esta iniciativa, perdón, que pienso que es una muy buena iniciativa, que se puede perfeccionar muchísimo. Hay una parte aquí que quiero comentar, que una vez que establecido o ya entrados en un procedimiento judicial, en caso de que haya una mediación, tienen que, el convenio que se lleve a cabo, tiene que autorizarlo el juez. Yo creo que aquí esto también se me hace un retroceso porque le estamos dando más trabajo al juez, analizando al juez y le estamos quitando la flexibilidad a lo que es la mediación. También coincido plenamente con Valfre en lo del notario público, de que para dar aviso durante un procedimiento judicial, para que haya una interrupción para llevar a cabo una mediación, se tenga que hacer ya sea personalmente por los mediados o por las partes, como dice la iniciativa, o a través de un notario público. Aquí en la Ley de Justicia Alternativa vigente en la Ciudad de México, basta con que el mediador notifique al juez. Y eso evitaría, pues, trabajo, costos, etcétera. Principalmente serían esos mis comentarios. Yo agradezco la exposición de Valfre, que ha sido muy enriquecedora, creo que para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor licenciado. Vemos que ya regresó el doctor Valfre. Comentábamos, estimado doctor Marcelo Morales, que su conferencia da pauta para que este Congreso Nacional de la Abogacía, en fecha próxima, invite a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para platicar y enriquecer o robustecer este tema de suyo importante para la impartición de justicia. Creo que también sería menester invitar a nuestro amigo Ricardo Monreal para que nos dé particularidades y nosotros, o los especialistas, podamos aportar elementos suficientes para perfeccionar esta ley y a la brevedad posible materializarla. Si no tiene inconveniente, damos pauta al doctor Valfre para que continúe con su exposición y pasaremos a los siguientes comentarios. Por su atención, adelante, por favor. Una disculpa, cuestiones de fallas electrónicas. Ustedes conocen cómo es este tema. No podía regresar, pero aquí estamos. Te mando una disculpa. Comentaba yo también respecto de esta iniciativa, que si bien es cierto, en el glosario de términos que establece, no es muy clara en muchos aspectos esta ley, esta iniciativa, y considero yo que habría de ser más clara en este tipo de definiciones o de aclaraciones. Y a manera de ejemplo, nada más voy a señalar o hablar de qué considero, en base a lo que he estado escuchando en pláticas y reflexionando, que se deberían de incluir en esta iniciativa, ¿no? Se debería establecer lo que es el acuerdo preventivo, definir claramente o con meridiana claridad lo que es el convenio administrativo, la institución pública, la justicia alternativa, los órganos materialmente jurisdiccionales, las sesiones informativas prejudiciales, antes a lo que yo comentaba del artículo 5 de presentarse la demanda y entablarse la litis, qué se entiende por una persona experta, qué son los medios electrónicos en forma sincrónicos, asincrónicos, no habla de la firma autógrafa o de la firma electrónica, no habla de medios electrónicos ópticos o de mediación electrónica ni su plataforma de servicios, entre otras muchas cuestiones que estuve yo analizando que no lo establece esta iniciativa, ¿no? Asimismo, creo yo que, como ya lo establecía, hay que definir bien si ocupamos la terminología que se establece en la ley de facilitadores o hablar de mediadores. Insisto, creo yo, en mi humilde opinión, en base a lo que he estado analizando, no es lo mismo un facilitador que un mediador. El facilitador, como lo señalaba yo, se refiere más a cuestiones de la materia penal, si bien es cierto, ambos son para el tema de agilizar la comunicación, pero tienen sus bemoles y sus
sus diferencias. Asimismo, creo yo que en lo que refería yo, y me quedé yo analizando, cuando establece el artículo 5 de esta iniciativa, ya decía, o hacía referencia, de que se suspende el plazo para que las partes se vayan a mediar. Reflexionando ese punto, y en base a mi experiencia como litigante, creo yo, o considero yo, que también ahí debería de establecerse un tema de gastos y costas judiciales, porque muchos se puede prestar nada más a ocuparlo, a actuar en forma de mala fe o en forma temeraria y efecto de ir a querer al centro de mediación para ganar tiempo, ¿no? Lo dejo de manera también reflexiva. Aquí no hay que olvidar que lo más importante pues, es el principio de voluntariedad de las partes, ¿no? Entonces, yo insisto mucho que creo yo que se tiene que abrir una etapa, se tiene que regular esta etapa y hacerlo el conocimiento nacional de todos estos medios alternativos, porque mucha gente lo desconoce y si van a trabajar, que se espera que sea así, y que no como lo estemos considerando que hay división de poderes o que hay violaciones constitucionales, y que trabajen la Secretaría de Gobernación con esta unidad jurídica de la mano con el Poder Judicial de la Federación y de la mano con los poderes judiciales de los estados, y que nos puedan transmitir sus experiencias, sus vivencias en todo este tema de la mediación, como voy a referirme a la mediación en materia de cuestión indígena. Pues hay que ver los usos, sus costumbres, qué ha pasado, cómo ha ido en esa mediación. El tema, sobre todo en el estado de Hidalgo, tienen mucha experiencia. Yo creo que hay que recoger todo lo positivo de lo que han vivido los centros de mediación, los mediadores en forma general. Los centros, me refiero también a los institutos, porque hay centros de mediación y hay institutos, como por ejemplo en el estado de Jalisco. Entonces, yo creo que todo esto se debe de recoger. Hay que también, quiero señalar que dentro de la iniciativa pues, habla de los principios, pero omiten dos principios que a mí en lo personal como mediador, y lo digo en forma humilde y respetuosa, creo que lo omiten al señalar el principio de la buena fe y la igualdad. Y además, tomando en consideración la Secretaría de Gobernación va a regular todo este tema de los mediadores o de los facilitadores, yo creo que sería importante establecer códigos de conducta de las personas que van o vamos a integrar la plantilla de mediadores a nivel nacional. Creo que esos códigos de conducta deben de establecerse y debe manejarlo esta ley general. Quiero despedirme de ustedes en forma muy respetuosa diciendo una pequeña frase, que la justicia retardada es justicia denegada. Buenas tardes y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente participación. Le voy a rogar al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel que nos haga favor de leer la pregunta que los participantes nos hacen a partir de las herramientas que tenemos en esta plataforma. Por favor, mi querido doctor. Con su venia, señor presidente, buenas tardes a todos. Bueno, pues sin duda hay muchísimas felicitaciones a los ponentes, felicitaciones que en lo especial lo hacen al maestro Balfre, en concreto José Luis Hernández Armenta, también lo felicita por su excelente conferencia, al licenciado Jorge Eduardo Madrazo también lo felicitan por su puntual participación, y bueno, esto es un cúmulo de felicitaciones, pero sí hay algunas preguntas y seleccionaremos de todas porque ha sido bastante interesante el tema aquí tratado, que bueno, se ha llenado mucho de preguntas y por obvio de tiempo y que es nuestro, el dios Crono sigue haciendo de las suyas, tendremos que seleccionar alguna que
que le merezca. Dice justamente José Luis Hernández, ¿qué opinión le merece la adopción de la Convención de Singapur para su aplicación o implementación en esta iniciativa? Si alguno quiere, bueno, obviamente primero le damos el uso de la voz a nuestro ponente, el maestro Balfre, y después, si alguno de los copanelistas quisiera participar, con todo gusto a terminar el maestro Balfre. Gracias. Pues, nuevamente, José Luis, muy buenas tardes, gusto en saludarte. Referente a este punto que cuestionas, en muchos de los foros han estado platicando, quieren que se incluya sobre todo la ley de UNCITRAL y la convención a esta ley general. Yo creo que sí debería de tomarse en cuenta porque aquí hay un tema muy importante. Ya que estamos hablando de una ley general, creo yo que también podemos regular cuestiones en materia internacional. Entonces, creo yo que sí se debería de tomar en cuenta, que sí se deberían tomar aspectos también de la ley de UNCITRAL, pero quiero hacer también una pequeña reflexión en estos puntos. En la iniciativa, a lo mejor omití decirlo porque es mucho lo que hay que establecer de esta iniciativa, pero al hablar de facilitadores certificados y facilitadores certificados autorizados, en ningún momento en esta iniciativa se establece la nacionalidad de las personas que deban de, si se tienen que ser mexicanos o si está abierto también para los extranjeros, no hace referencia a nada a la iniciativa. Entonces, yo creo que ahí, en esos puntos, también debemos de ser muy claros en la ley a efecto de establecer ciertos requisitos que es omisa la ley o la iniciativa de la ley referente a las personas que van o deben de cumplir para ser facilitadores y o mediadores. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Balfre. Rogamos Quisiera Muchas gracias, mi querido doctor. Rogamos la participación del señor licenciado Óscar Humberto Morales Martínez para sus comentarios pertinentes. Por favor. Muchas gracias, doctor, señor presidente. Doctor Balfre, una felicitación anticipada por esta magistral ponencia. Jorge, de igual manera, atinados tus comentarios. Muchas gracias por permitirme hablar en este espacio. Siguiendo la línea de la fe pública y la Convención de... Creo que, concordando con el doctor Balfre, es oportuno que México, sin ser parte ahorita de esta Convención de Singapur, pueda hacerlo a la brevedad. Estamos en el entendido, a través de informes de la Cancillería mexicana, que está en proceso de revisión esa posibilidad de formar parte de esta convención. Y de ser así, de ser parte signataria de esa convención, de acuerdo al artículo 4 de la misma, se establece como un requisito de procedibilidad para ejecutar acuerdos derivados de mediación en temas mercantiles, acreditar la evidencia de la mediación. ¿Y cómo vamos a acreditar la evidencia de la mediación si no tenemos fe pública? Porque la fe pública, además de dotar al documento de una fecha cierta, también lo materializa. El establecer un documento firmado ante fedatario también abre la posibilidad de que se cree una dirección o un archivo de firmas autorizadas, de competencias de mediadores, para efecto, voy a pensarlo, quizás hasta de apostillar o de legalizar firmas y que puedan surtir efectos en el extranjero, documentos que de otra forma siempre serían de carácter privado. En consecuencia, la fe pública creo que trasciende al esquema nacional y debe ser considerado como un elemento del cual no puede prescindirse porque le brinda seguridad y certeza jurídica a los documentos, a los mediados
y en el ámbito internacional lo dota de materialización, requisito esencial, por ejemplo, para la Convención de Singapur, para la procedibilidad. Creo que era un punto también muy importante a recalcar en eso. Otro punto esencial que también debemos rescatar es, al menos en la Ciudad de México, existe la posibilidad de cerrar el folio en el registro público de la propiedad. Es decir, lo que conocemos como un folio en custodia prácticamente tendría los mismos efectos a través de un convenio de mediación. Si las partes están de acuerdo y así se solicita al mediador, se puede pedir al registro público de la propiedad que se cierre el folio y en consecuencia que no pueda inscribirse o anotarse ningún acto posterior, lo que constituye por sí mismo una garantía esencial de cumplimiento del convenio de mediación. Y en cuanto se cumple el convenio de mediación, se puede solicitar la reapertura del folio. Y esa es una gran ventaja que no debemos perder, al igual que la fe pública, y que pues no aparece en esta iniciativa de ley. Creo que son dos puntos que pueden complementar la magistral ponencia del maestro y doctor Balfre. Yo comentaría de igual manera, cerrando mi participación con una frase que no es mía, es de otro mediador internacional, Joseph Greenbaum, que dice que la mediación, una onza de mediación es equivalente a una libra de arbitraje y a 1000 toneladas de juicios. La mediación tiene que ser no un mecanismo alternativo, tiene que ser un mecanismo principal de solución de conflictos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor licenciado Oscar Humberto Morales Martínez, por su acertada participación. Creo que debemos de partir de dos hechos concretos. Sin ser especialista en la materia, nos atrevemos a decir lo siguiente. La primera es que en las diversas disciplinas del derecho y por ende en los diversos órganos jurisdiccionales, los tribunales y o juzgados están saturados. Ese es un hecho. Y el tema de justicia pronta y expedita pues queda en el ámbito del deber ser completamente alejada de la realidad. Ese es un hecho concreto. Y por otro lado está el quebrantar paradigmas. El derecho es dinámico y debe ir acompasado por la realidad social, y en esta dinámica se han quebrantado ya muchos paradigmas. En el ámbito penal, por ejemplo, tenemos varios criterios, como el criterio de oportunidad que se maneja hoy día. En el ámbito laboral, ahora con la reforma constitucional de 2017, que trae como consecuencia la instauración de los centros de conciliación, el nacional y los locales. Y ahora este tema tan acertado que nos trae el doctor Balfre Morales. A nivel de subrayamiento, he de precisar que hemos tomado nota de todas estas inquietudes y habremos de invitar muy pronto a 3 personalidades. Ya dije, la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, al señor magistrado presidente, a nuestro amigo el doctor Rafael Guerra, que creo yo será muy importante conocer su opinión y nosotros manifestarle la de los especialistas, y la del señor senador Ricardo Monreal. Creo que con esto podremos cerrar la pinza y poder aportar parte de los conocimientos que hay en este Congreso Nacional de la Abogacía para enriquecer esta ley y a la brevedad pueda materializarse con la mayor de las eficiencias. Por otro lado, quiero resaltar la presencia en el panel de la doctora Blanca Montes de Oca, que nos hace favor de acompañarnos como asistente, del doctor José Luis Hernández Armenta, que también sabemos está presente entre los participantes, y del general de división Jorge Cuevas. A todos ellos les manifestamos nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra consideración. Para continuar con esto, cedemos el uso de la palabra al doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, por si quiere hacer algún comentario al respecto. Por favor, doctor.
Josuenia, doctor Roberto Vidal. Bien, pues comentario alguno no cabría, pues yo creo que han sido vastísimas y sesudas las disertaciones de mis coponentes. Y bueno, lo que sí me restaría sería para darle oportunidad a los expectantes de decir las preguntas, si se me permite, doctor Roberto Vidal, antes de pasar a decirlas más que comentarios y una observación respecto de las dos participaciones o que se encierra en las tres. Yo desde el aspecto laboral, aunque no es una materia propiamente que pueda ser tocada por la ley, por así decirlo, es una de las materias que, que ha robustecido todo un centro justamente de conciliación y registro. Sí destacar, como también el doctor Roberto Vidal lo apuntó, a raíz de esta reforma, donde se extingue prácticamente la Junta de Conciliación y Arbitraje para darle paso a los juzgados laborales, que han apostado, desde mi punto de vista, se ha apostado totalmente en la parte de la conciliación. Esta debe de ser una herramienta fundamental para no saturar y no, va a colapsar el sistema que se implemente de justicia laboral desde el Poder Judicial. Ya lo han destacado participantes en este mismo foro del mismo Poder Judicial de la Federación, que lo han estudiado y estadísticamente no podrían cumplir con la carga de trabajo que hoy tiene la autoridad. Por lo tanto, el Estado le conviene a poner mucha atención en este sentido. En la anterior Junta de Conciliación, y con esto va a terminar la participación, era triste, como lo comenta el maestro Balfre, la participación oscura bueno, ni oscura, era gris y oscura de los funcionarios conciliadores. Muchas veces se optó, yo como abogado muchas veces de empresa, se optó por decirle al patrón, pues paga mes y medio y prestaciones al momento del arranque del juicio. Entonces el patrón decía, oye, pero si yo no lo despedí, el trabajador dejó de presentarse a trabajar. Y entonces tu abogado te decía, mira, es mejor, mano, vámonos. Aquí la Junta le da la razón muchas veces al trabajador. Obviamente hay clases de profesionistas, pero yo creo que eso desde el punto de vista de la autoridad que fije una condena de entrada, basándola en una contingencia del 100%, como si perdieras un asunto, yo creo que habla lo que comentaba el maestro Balfred de la deficiencia de la preparación y que gran parte de la saturación fue porque ellos mismos polarizaban los puntos de los conciliados. Muchas veces se encargaban de decir, no hombre, si su asunto se gana al 100, pues usted se puede hacer billonario. Oiga, espérese, pues si primero no sabemos si el señor va a estar vivo para que lo cobre, entonces no sean tan irresponsables. Yo creo que esa parte de la preparación, con todo que en la parte laboral se ha generado robustamente toda una institución enfocada a la parte conciliar, si no se capacita el recurso humano, si no tenemos verdaderamente atención en las personas que han de desempeñar estos puestos, de nada va a servir todo el esfuerzo y obviamente los recursos. Voy a pasar pues con un par de preguntas más por cuestión del tiempo. Digo, hay muchísimas aquí que nos gustaría dar lectura, pero bueno, desafortunadamente no nos lo permite el tiempo. Se comentan, ¿el cierre del registro es lo mismo que poner un folio real en custodia? Para el licenciado Oscar Humberto, si fuera tan amable de contestar. No es lo mismo, pero participan de un elemento en común, que es el evitar la consulta incluso, y por supuesto la inscripción o anotación de actos jurídicos subsecuentes, pero son diferentes. Perfecto. ¿Alguna posición encontrada al respecto, licenciado Jorge o licenciado Balfred? Nada más quisiera hacer un comentario abundando lo que dijo mi querido amigo Oscar. ¿Qué pasó ahorita en el Tribunal de la Ciudad de México al estar cerrados los centros de mediación? Y lo comentaba hace poco con un mediador. El hecho de cerrar un convenio, ya sea en forma medios electrónicos o en forma presencial, ¿qué estuvo pasando si querías hacer la anotación en el registro o el cierre del registro? Pues estaba cerrado el registro y estaba cerrado el centro de mediación
y no se estaba cumpliendo los requisitos y no había cosa juzgada y quién sabe qué podía pasar en ese lapso de tiempo que aunque yo como mediador o nosotros como mediadores pues, hubiésemos celebrado ese convenio, pues, si querías bloquearlo, pues estaba cerrado el registro, no lo podías inscribir, no lo podías, pero más aún, a mí me queda la preocupación, y ya que estamos hablando de una ley general y que ojalá se retome el tema y que se establezca en esta ley general, el tiempo en que celebran una operación y se tiene que hacer la anotación o el bloqueo del registro público, de aquí a que se manda a inscribir y de aquí a que te lo autorizan la inscripción y de aquí a que se gira el oficio al registro público de la propiedad, señores, hay muchos riesgos. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, maestro Valfre. Licenciado Jorge Eduardo, lo vemos con ánimo de hacer alguna acotación. En relación con lo que dice Valfre, al último, que me parece muy, muy acertado, en el caso de un acreedor donde reestructura su crédito y el deudor otorga una garantía inmobiliaria y se cierra el registro, para inscribir o para esa garantía en el registro público de la propiedad, tiene que registrarse primero el convenio en el Centro de Justicia Alternativa. En ese lapso de tiempo, que pueden ser 30 días, que es lo que marca la ley, pueden pasar muchas cosas en ese folio, tan llegar al registro público y no poder cerrar el folio porque ya hay ciertos actos registrados. Es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Si me permite una pregunta más, doctor Roberto Vidal, el tiempo nos dará. Muchas gracias. Pregunta Imelda Ortega. En cuanto a la colegiación de los mediadores, ¿qué papel merecerían dentro de una nueva propuesta de ley? Si es que ustedes lo consideran. No sé si alguno quisiera empezar, pero igual por nuestro ponente le damos, tuviera alguna opinión. Sí, yo creo que el tema de la colegiación es muy importante. Es más, es un tema que se ha estado a la vanguardia de hace mucho tiempo, en el tema de primero de los abogados, y ahora de los mediadores. Yo creo que sería el momento oportuno, como lo mencioné en mi plática, México está cambiando, creo que se debe de recoger, yo creo que sería benéfico, yo creo que los mediadores nos debemos de unir, más que estar desunidos, máximo que va a haber próximamente, tuiteó el senador Menchaca, un parlamento abierto para mediadores, abogados, público en general, y creo que son las oportunidades que tenemos nosotros para expresarnos y hacer ver precisamente todas estas inquietudes, todos estos puntos, y sobre todo recoger las experiencias que como mediadores hemos tenido, no nada más los de la República Mexicana, a nivel nacional, recoger todo lo valioso, porque como lo decía yo, si bien es cierto que esta ley general habla de materia de escolaridad educativa para la mediación, pues la ley de educación ya lo recoge, ¿no? Entonces, habría que ser también más claro, pero ¿por qué no nada más escolaridad o cuestiones sociales, comunitarias? ¿Por qué no ampliar más, aprovechando que va a ser una ley general, cuestión turística, cuestión municipal, de otros intereses sociales, etcétera? Yo creo que debemos aprovechar esta oportunidad que estamos teniendo. Creo que es el momento de que esta ley salga. Yo creo que esta ley no todo es malo. Creo que hay muchas cosas positivas y te agradezco mucho, Imelda, me da gusto saludarte respecto de tu pregunta. Espero que te haya satisfecho. Muchas gracias. Yo creo que es cuanto, doctor Roberto. Muchísimas gracias. Al contrario, no habiendo más temas que tratar, le rogamos al doctor Iván Hurtado que ponga en pantalla el reconocimiento que a todos los conferencistas entregamos después de su participación.
No sin antes agradecerles la valiosa intervención a todos los panelistas, el señor licenciado Jorge Eduardo Madrazo de la Garza. Muchísimas gracias por su participación. Al señor licenciado Oscar Humberto, muchísimas gracias por su participación. A nuestro amigo, el doctor Juan Francisco Solorio Cardiel, como siempre, querido amigo, apreciamos mucho tu valiosa participación. Y al señor secretario general, doctor Iván Hurtado, por la operación de nuestra plataforma Zoom de este Congreso Nacional de la Abogacía. Con mucho gusto entregamos este reconocimiento al doctor y maestro Valfre Marcelo Morales Martínez por su exposición de excelencia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les ruego, por favor, que saludemos a los participantes de nuestra plataforma de Facebook Live y, por supuesto, a nuestra plataforma de YouTube. Por su atención, muchísimas gracias y que tengan ustedes muy buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.